cartera de proyectos mineros en el país es enorme, ¿eh? Más de 40 proyectos, más de 40. En realidad creo que me estoy quedando corto. La lista del Ministerio de Energía y Minas era de más de 50 proyectos mineros que están en cartera para ser empujados. Claro, y este es un tema que deberíamos también consultarle a los diferentes candidatos a la presidencia de la República, a sus jefes de planes económicos, cuál es su posición frente a la minería, frente quizá a proyectos muy sensibles que generan mucha polémica en las zonas de influencia, como el de Tía María, por ejemplo, en Arequipa, y varios proyectos en Cajamarca. El debate siempre es bueno. Vamos a conversar ahora sí sobre la declaración del impuesto a la renta. ¿Cómo hacemos para pagar nuestros impuestos ante la SUNAT? Vamos a conversar con Carlos Chirinos, gerente de orientación y servicios del ente recaudador. Señor Chirinos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Mucho gusto de poder saludarte y poder apoyarlos en la difusión de renta. Bueno, lo principal es entender o que las personas entiendan quiénes tienen que presentar su declaración del impuesto a la renta, ¿no? Quiénes están obligados a hacer esta declaración. Muy bien. En el caso de las personas naturales, los obligados son todos aquellos que han tenido ingresos por la generación de alguna profesión, arte u oficio, ¿no? En resumen, todos aquellos que han emitido recibo por honorarios electrónicos. Ese es el primer grupo, que lo que nosotros conocemos son trabajadores de cuarta categoría, del régimen de la cuarta categoría. Y también los contribuyentes de quinta categoría, que somos todos los trabajadores, digamos, dependientes, en la medida que se den algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores independientes que tengan un saldo a favor, es decir, tengan una devolución a su favor, o tengan un monto a pagar, están obligados a presentar la declaración jurada. También aquellos trabajadores de cuarta categoría que además tengan ingresos de quinta categoría, o sea, sean trabajadores dependientes, estarían obligados también en la medida que generen un saldo a favor o sea, una devolución, o tengan una deuda por pagar a la administración, ¿no? Si yo soy, Esos son, en principio, los obligados. Si yo soy un trabajador en planilla, ¿no es cierto? Que estoy en quinta categoría, tengo a mi empleador, soy un trabajador dependiente. En mi caso, y no recibo ningún otro tipo de ingreso, solo el de mi salario mensual. En ese caso, yo no tengo que presentarle nada a la SUNAT, ¿o sí? ¿O en algún caso? No, nada, ninguna obligación, porque digamos la obligación se cumple a través de su empleador. Sin embargo, hay una excepción, que es cuando este trabajador, que es trabajador totalmente dependiente, ha tenido gastos adicionales, ¿no?, en el ejercicio vinculados al arrendamiento de inmuebles. Ajá. En este caso, la norma, si él quiere solicitar la devolución de ese monto, que posiblemente le haya salido en exceso al momento de calcular su impuesto, en este caso sí el contribuyente tendría que presentar su declaración, ¿no? Este es el único caso en el que un trabajador que es solamente de quinta categoría tendría que presentar la declaración en la medida que tiene una devolución que está asociada a un gasto de arrendamiento. Pero eso es bien importante, ¿eh? Porque muchas personas en este país alquilan un inmueble para vivir. Es decir, si yo soy un trabajador dependiente y tengo un gasto mensual en alquiler que imagino tendrá que ser formal y con todas las de la ley, esto puedo sí descontarlo de mis impuestos, y la SUNAT, en vez de que yo les pague a la SUNAT me puede devolver una platita. Así es, efectivamente. Si es que, digamos, ese gasto que ha incurrido por pagar el alquiler, el contribuyente tiene derecho, el contribuyente de quinta categoría, tiene derecho a deducirlo adicionalmente a la deducción flat que hay en el impuesto, ¿no?, que es 7 UITs. Tiene hasta 3 UITs y es el 30% del pago de ese arrendamiento. Entonces, evidentemente esto tiene que ser, debe estar adecuadamente, debidamente formalizado a través de la emisión del respectivo recibo por parte de su arrendador, ¿no?, que es electrónico y que la administración cuenta con él. En estos casos, cuando ese gasto está vinculado a ese arrendamiento, el trabajador de quinta sí tendría que presentar en la medida que le salga un saldo a favor, ¿no?, a devolver. Si no le sale ningún saldo a favor, tampoco es necesario que presente la declaración, ¿no? Ahora, en cuanto a las fechas, señor Chirinos, ¿cuándo es que las personas tienen que hacer su declaración del impuesto a la renta? ¿Cuándo es la fecha límite? Excelente pregunta, porque efectivamente el plazo es el plazo límite, ¿no? El plazo empieza, de acuerdo al número de RUC del contribuyente, del último dígito de su número de RUC, empieza el 25 de marzo
y termina el 12 de abril, ¿no? Tenemos, digamos, en ese lapso de tiempo, dependiendo del número de tu RUC, del último dígito del número de RUC del contribuyente, está el último plazo para presentar la declaración, ¿no? Ahora, evidentemente este es un último plazo. En el caso de las personas naturales, desde el 15 de febrero ya es posible presentar la declaración jurada, ¿no? Y hasta la fecha, por ejemplo, le comento, ya van 120.000 contribuyentes presentando la declaración jurada, ¿no? Ahora, si yo soy un trabajador dependiente o independiente, pero he estado siguiendo, digamos, muy juicioso, pidiendo mi recibo electrónico cuando voy a hacer un consumo en un restaurante o por cualquiera de los conceptos que le permitían a la persona o al trabajador la devolución de algo de su dinero, ¿cuándo puedo solicitarle a la SUNAT esa devolución? Muy bien. En ese caso, como les señalé, a partir del 15 de febrero, los contribuyentes que determinen un saldo a su favor ya pueden solicitar la devolución en el mismo proceso de declarar. En el mismo momento de hacer su declaración, tienen la opción de solicitar la devolución de ese saldo a favor, ¿no? ¿Y cuándo? Y también en línea, no es necesario. Sí. ¿Y cuándo la SUNAT estaría devolviendo ese dinerito extra que uno dedujo de sus gastos? La Administración Tributaria tiene un plazo legal de 45 días hábiles para resolver las solicitudes de devolución, ¿no? Ese es el plazo legal. Evidentemente, ya, digamos, en la medida que todo está más automatizado, estos tiempos pueden reducirse, ¿no? En la medida que, por ejemplo, el contribuyente, al momento de hacer la declaración jurada, no hace ningún cambio a la declaración que nosotros le proponemos con su archivo personalizado que encuentra al momento de hacer la declaración. Si, digamos, coincide con su información y él no tiene necesidad de hacer ningún cambio, este proceso puede ser mucho más rápido, ¿no? Pero en cambio, si hay alguna modificación, tenemos que revisar esas modificaciones y eso podría tomar un tiempo, pero nunca más allá de los 45 días hábiles. Y para este año tienen un cálculo de cuánto estaría devolviendo la SUNAT, digamos, en esos gastos. Todavía no hemos hecho un estimado exacto, pero sí esperamos más o menos que 250.000 contribuyentes tengan la posibilidad de solicitar esa devolución, ¿no? Aproximadamente son 250.000 contribuyentes a los cuales les hemos hecho llegar a su buzón electrónico, les hemos hecho llegar un resumen de su declaración como para que ellos vean si coincide con sus datos, a efectos de que entren a alguna de las aplicaciones que tenemos para poder solicitar esa devolución, ¿no? Perfecto. Muy, muy cortito, señor Chirinos. ¿Qué necesito para hacer mi declaración de impuestos? ¿Mi DNI, mi RUC, un contador? Claro, para hacer la declaración necesita solamente tener su clave SOL, ¿no? Para poder ingresar tanto al aplicativo App Personas, donde también se puede hacer la declaración, o a la página web de la SUNAT, ¿no? Para esto necesitamos nuestra clave SOL, que es, digamos, la contraseña que la Administración Tributaria proporciona a los contribuyentes, ¿no? Perfecto, señor Chirinos. Muchas gracias. Con esa opción ya pueden entrar a cualquiera de las aplicaciones. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Carlos Chirinos, gerente de orientación y servicios de SUNAT. Efectivamente, como lo han escuchado, cualquier persona puede hacer su declaración del impuesto a la renta solo con su clave SOL, sabiendo su número de RUC. Ya todo el formulario está precargado, como ha dicho el señor Chirinos, y uno verifica que los datos sean correctos y hace su declaración del impuesto a la renta 25 de marzo. Ojo, comienza a vencer el plazo, 25 de marzo hasta el 12 de abril. Vence el plazo. Ustedes ya pueden hacer su declaración de impuestos desde febrero. Empieza a vencer el plazo y uno no quiere justamente saltarse estos plazos, olvidarse de estos plazos, porque de ahí empiezan a correr moras, comisiones y el impuesto que hay que pagar va creciendo y creciendo y va afectando evidentemente nuestro bolsillo. Así que cumplamos con nuestras obligaciones tributarias, señores. Son las 5:30 de la tarde, nos tenemos que despedir, pero no se vayan, no se despeguen de la programación de RPP Televisión, que ya viene Valeria Fuertes con Central de Informaciones. Conmigo es hasta las 7 de la noche, en las 5 de las 7. Muy buenas tardes.